Buenas tardes, doctores. Les comento un poco la dinámica para que todos ustedes puedan comentarle también al pueblo salvadoreño desde cuándo existe Simetriz, cuántos personal médico en general está representado en su sindicato y también sus aportes directamente sobre el sistema de pensiones. Nosotros sabemos que ustedes han vivido el cambio, ¿no? Desde INPEP a la nueva ley de ahorro de pensiones y han analizado también esta propuesta porque ya vimos que traen una presentación bastante detallada al respecto. Así que sin más, tienen la palabra. Muy amable. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La comisión ad hoc, mi nombre es Rafael Aguirre, médico de profesión, especialista en medicina interna, con 2 años de preparación en nefrología. Me destaco en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Soy el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetriz, que conforma parte de lo que es la unidad sindical del IS. Estamos hablando que nuestro sindicato aglomera alrededor de 1.100 médicos, ¿verdad? De los 2.500 que están en el Seguro Social, y el cual, junto con lo que es unidad sindical, estamos hablando, ya incorporamos a sindicatos de enfermería, sindicatos de trabajadores, donde están incorporados también el personal auxiliar de servicio, camilleros y todo el personal de Seguro Social, alrededor de 20.000 trabajadores. Y asimismo también sabemos que en este momento pues representamos a lo que son todo lo que es la parte profesional del sector salud, ¿verdad?, de nuestro país, que pues como ustedes saben perfectamente han vivido en carne propia. Muchas gracias, nos han llamado héroes y realmente hemos recibido ese privilegio y hemos tratado de desempeñarlo con el mayor honor que un salvadoreño puede tener hacia su pueblo. Porque definitivamente estos últimos 3 años ha sido una batalla del día a día, con situaciones muy personales de cada uno de los trabajadores, en los cuales no sabía si iba a regresar ese día a su casa, tanto por la violencia que se estaba viviendo en ese momento, como por la pandemia que nos estaba azotando. Definitivamente estos últimos 3 años han sido para el sector salud pues una situación de confrontar el día a día, algo que no tenía precedentes, algo que había sido descrito solo en libros y la última evidencia que teníamos era más de 200 años, que nunca habíamos experimentado algo, pues nosotros nos lo tocó vivir y lo vivimos en carne propia. Ofrendamos la vida de muchos médicos, enfermeras, auxiliares de servicio y profesionales de la salud, que fiel a su llamado y fiel a su convicción, no dudaron en ir a trabajar. Y, sobre todo, y es algo de reconocer, que se esforzaron aún el doble por aquellas personas que sabemos que un decreto protegió debido a su estado de salud y a su edad avanzada, y que no podían estar y ser expuestos a este virus, porque definitivamente ya llevaban todas las de perder. Hubo entonces que hacer un esfuerzo mayor para poder suplir en ese momento el faltante de ese compañero al cual, por ser y tener un carácter solidario, pues teníamos que resguardar en su casa. Y es así como todo el sector salud, no solamente el médico, sino también todos los profesionales, brindaron la atención directa al pueblo, y es como hasta el día de ahora estamos acá. Agradecemos a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder estar junto con ustedes. Les agradecemos también a ustedes la oportunidad de poder compartir estas propuestas. Como bien se mencionaba, si hemos analizado, se ha tenido que leer ciertos libros, pues alguna característica de los médicos, el tener, si algo no lo sabe, pues investigarlo, y de pronto pues parecemos casi que economistas, parecemos, bueno, profesionales de todo lo demás, aún sabiendo que nuestra profesión es ser doctores. Pero eso es algo que siempre ha caracterizado a aquella persona pues que necesita saber y conocer un poco más del tema. Y es así como nosotros pues en este momento traemos hacia ustedes
unas propuestas, ¿verdad?, de lo que respecta a la ley integral de pensiones. Es algo que realmente yo traigo el sentimiento de muchos compañeros. Como ustedes sabrán, en el sector salud hay bastante profesional ya mayor de edad, bastante profesional que aún a pesar de sus 55, 60 años continúa laborando, y pues que parte de ese deseo de continuar laborando pues involucra mucho el hecho de tener un retiro digno, un retiro el cual le garantice a él al menos una calidad de vida mínima suficiente, ¿verdad?, como para poder compartir con su familia y amigos y no tener que estar pensando cómo hacer para pagar las cuentas el día de mañana. Esto y mucho más es lo que ha permitido entonces que tengamos una población longeva a nivel tanto médico como de las demás profesiones. Y eso pues entonces, gracias a Dios, en este momento, en esta oportunidad y a esta generación, le está tocando vivir cambios importantes para la historia. De este momento arrancamos hacia adelante y creemos y somos fieles y tenemos la convicción de que muchas cosas buenas sucederán de esta generación en adelante. Sabemos que se ha cometido muchos errores en el pasado que afectaron a millones de personas y afectaron la calidad de vida del pueblo salvadoreño. Pero creemos que este tipo de iniciativas y sobre todo cuando se toma en cuenta al pueblo salvadoreño, las cosas van a ser mejor. Quisiera entonces dar introducción a lo que es nuestra propuesta hacia la ley, que muy amablemente nos hicieron llegar y que muy amablemente hemos podido acceder. No costó, fácilmente se pudo acceder a esta ley y poder tener un análisis. Desde eso vemos nosotros que hay una intención por querer mejorar las cosas. Como en primer lugar, a forma de introducción, sabemos que el sistema de pensiones es un elemento más de lo que es el bienestar completo biopsicosocial. Quiero que sepan, es el concepto de salud. Salud es el estado de completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces nosotros podemos ver que esto es un elemento importante en el desarrollo del ser humano. Y como hemos visto hasta la fecha, y eso es algo que debemos de recalcar, que se tiene la intención, y hemos visto a través de todos los enunciados de ley, como por ejemplo la ley Nacer con Cariño, como por ejemplo la ley de Crecer Juntos, y este tipo de propuestas que se están llevando, que no solamente quieren colocar un parche en el tan deteriorado sistema de salud que tenemos, sino que querer hacer algo más y querer transformar la vida de todos los que hacemos uso de este. Y entonces nosotros vemos importante que un elemento de estos que ahora se está tocando, lo que es la pensión, pues definitivamente deba de ser ajustado y mejorado, así como todo lo demás se está llevando a cabo. Los sistemas de pensiones son un contrato social. Quiere decir que es un contrato hecho, ¿verdad?, de gobiernos, empresas, con el pueblo, con el trabajador, cuyo principal objetivo es proporcionar una vida digna. Eso es el principal objetivo, proporcionar una vida digna a aquella persona que trabajó toda su vida y entregó su fuerza laboral para que una empresa tuviera y rindiera adecuadas ganancias, adecuado acercamiento, etc. Eso es lo que creemos nosotros que es un sistema de pensiones justo, el cual conlleve el bienestar ciudadano, no solamente individual, sino de un colectivo. Sabemos que en América Latina solo el 53% de la población económicamente activa
tiene derecho a una pensión justa. Y lastimosamente en nuestro país, el sistema actual condena a más del 75% de la población económicamente activa a no tenerlo. Es decir, solo un 23% de nuestra población económicamente activa tiene acceso a una pensión digna. Eso es la realidad de nuestro pueblo y eso debe de cambiar. Tiene que ser siempre desde un punto de vista social, algo que tenga impacto directo sobre la vida no de un individuo o de pocos, sino de un colectivo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos, y como lo hemos visto hasta ahora, esto lleva a una inestabilidad fiscal y a situaciones de compromisos macroeconómicos a nivel país. Es así, siguiente diapositiva, como nosotros podemos observar, El Salvador fue el octavo país a nivel latinoamericano de, a fuerza, introducir un nuevo sistema de pensiones y cambiar completamente lo que era la vida en ese momento del pueblo. Entre 1998 y 2018, es más o menos la literatura que nosotros hemos estado analizando, vemos que tuvo un pobre desempeño. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se copió el modelo chileno. Y dijeron, bueno, vamos a Chile, veamos qué hay en Chile. Allá los pobres inditos salvadoreños no van a tener nada más que conformarse y nos imponen un nuevo sistema. Bueno, nos vendieron el país de las maravillas con ese sistema. ¿Y qué es lo que ocurrió? Después de 20 años, la cobertura del activo, es decir, de la población económicamente activa, se contrajo del 64% se contrajo al 23%. Es decir, mucha gente migró al sector informal laboral, por lo tanto ya no había más gente cotizando en el sistema de pensiones. La cobertura pasiva siguió a la baja, es decir, a pesar de que teníamos poquitos, entre comillas, que estaban dando, la cantidad a la cual nosotros le proporcionábamos, mejor dicho, en ese momento los gobiernos le proporcionaban una pensión digna, iba reduciéndose la cantidad de persona mayor que podía tener y accesar a una pensión digna, iba disminuyendo. La cobertura no contributiva, es decir, una pensión única, una pensión básica universal, como sabemos nosotros, es mínima, pequeña y se quedó estancada. Sabemos de las desigualdades notables en la cobertura activa y pasiva por género. Es decir, las mujeres al ganar menos, tienen menor acceso a una pensión digna. También esto depende si es del sector rural o si es del sector urbano. Depende también del tamaño de la empresa en la que la persona labora. No es lo mismo una gran empresa a una microempresa. Y depende del ingreso y también del nivel de educación. El gasto proporcional en pensiones públicas descendió. Vemos que para el 2002 ya las reservas de los dos grandes sistemas nacionales, es decir, el INPEP y el Seguro Social, las reservas habían ya disminuido y el financiamiento, el déficit del financiamiento por parte del Estado llegó hasta el 88% de la pensión. El estudio actuarial hecho después del 2017 proyectó un pasivo actuarial neto, es decir, lo que yo voy a necesitar de aquí al futuro para poder sostener un sistema. Y arrojó que había un déficit fiscal del 66%, comprometiendo así lo que era la cuenta de garantía solidaria. La siguiente, por favor. Esto es parte de la literatura donde nosotros buscamos. Es un libro de macroeconomía que habla acerca de las pensiones en El Salvador. Y es bien claro, dice ahí que en 1996 nuestro país, al igual que muchos en Latinoamérica, estaban pasando por lo que es el proceso neoliberal de privatización de todo. Prácticamente nos querían privatizar hasta el aire. Y en ese momento, pues obviamente las pensiones fue una de ellas. La historia, esto lo dice el libro de literatura que consultamos y arriba está el libro de la literatura y la página. Y en la página 16 es bien claro, miren los últimos dos párrafos. Fue impuesto eso a través de una mayoría legislativa
que sin consultarle a nadie se lo impuso al pueblo salvadoreño. No lo digo yo, lo dice el libro de literatura. La historia juzga. La siguiente, por favor. Bueno. Nuestro sistema de pensiones actualmente utiliza tantos elementos del sistema de beneficio definido como del sistema de contribución definida. Por lo tanto, sabemos que la ley debe de generar las condiciones mínimas para una adecuada integración, ya que uno conlleva diferentes modalidades que el otro. No podemos dejar de lado el hecho de que se han ratificado unos convenios. Creemos que se tuvo y se ha tenido la valentía de ratificar estos convenios que vienen a fortalecer a la clase trabajadora. Se ratificó el convenio de evitar la violencia en el mundo del trabajo, de la protección en la maternidad. Y dentro de estos convenios ratificados por este gobierno, tenemos el convenio 102 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el cual es el convenio de seguridad social. Y esta palabra es grande, esta palabra involucra a todo un sistema, no solamente la atención médica generada para cada individuo, sino habla desde el momento de la concepción del ser humano hasta su muerte. Por eso decíamos que el sistema de pensiones es un elemento más para una adecuada salud y desarrollo del ser humano. Y estamos hablando que desde que nace la persona, tiene que garantizarse la adecuada atención y debe de garantizarse el adecuado acceso a la salud, a la educación, a un ambiente libre de violencia y a un ambiente de atención especializada. Y eso debe de continuar al transcurrir el tiempo y llegar a la vida productiva, a la vida que se llama económicamente activa. Y desde ese momento, y debe de llevarse de la mano un sistema de educación, algo que le vaya generando a la población eso de ahorrar, incentive a la persona a ahorrar, para que ya en su etapa económicamente activa y de producción empiece y no sienta eso que sea una obligación, sino que sea realmente algo que sabe que va a necesitar en un futuro. Este convenio del 102 de la OIT habla respecto de la tasa de reemplazo mínima que debe de contener una reforma, un sistema de pensiones, y habla que no debe de ser menor del 40%. Debe, por lo tanto, cerrarse la brecha entre lo que el sistema de pensiones que se introdujo en el 96-98 generó, que era de personas, clasificó a las personas entre optados y obligados. Y vemos entonces que las personas optadas tienen mejores tasas de reemplazo que las obligadas. Y entonces generó una desigualdad. Por lo tanto, nosotros aplaudimos la iniciativa de cerrar filas a los decretos 1217, al decreto 100, a la ley del FOP y al último decreto de 787, dado en el 2017, que terminaron de generar una brecha y de meternos en un desbalance macroeconómico que ha terminado por dar este tipo de pensiones de hambre. Por lo tanto, esta tarde pues queremos hacer unas propuestas. Queremos presentarles a ustedes en base a 4 pilares. Primero, en base a los beneficios, en base al financiamiento
a la administración y a la cobertura. Antes de continuar, esta diapositiva lo que presenta es, como le digo, la historia nos juzgará. Habla claramente que la reforma hecha en el 2017 no tuvo el diálogo suficiente y al final fue decidida por el predominio de la ejecución de la empresa privada, la industria de la AFP y el Ejecutivo. Y todas las propuestas que el pueblo salvadoreño a través de la clase trabajadora hizo en su momento fueron desechadas. Este es un libro hecho en el 2020. No fue hecho por un salvadoreño resentido, fue hecho por la Unión Europea, como podemos verlo. La historia juzgará. Muy bien. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Muy bien. Iniciamos con lo que son las propuestas con base al beneficio. Como bien la ley lo menciona en el artículo 16, nosotros queremos proponer a la Honorable Asamblea Legislativa y a la Comisión tomar en cuenta si la tasa de cotización pudiera ser progresiva. Es decir, que hoy en la aplicación del primer año de la ley, la tasa pudiera ser, como bien se ha mencionado, de 16%, y los trabajadores aportando el 7.25% y los empleadores el 8.75%. Y al ver el crecimiento de la cuenta de garantía solidaria, de las cuentas individuales, ya que, como hemos visto, la ley trae que no vamos a tener menos del 3% de rentabilidad en nuestra cuenta individual y que no vamos a tener menos del 7% cuando esto sea colocado, eso es de aplaudir. Como vemos esto en la ley, creemos que esto va a traer grandes beneficios y vamos a ver cómo progresivamente se va saneando la economía. Y que a la cuenta del tercer año, es decir, el cuarto año de aplicación de la ley, la tasa de cotización puede incrementarse en un 17%. Siempre la contribución del trabajador, de 7.25 y que el 1% sea cubierto nuevamente por el empleador, pues reconocemos que la empresa, sabemos que la empresa privada en nuestro país, no somos enemigos de la empresa privada, genera ganancias. Y esto, así como va el país en estos momentos, adecuada seguridad y con garantías jurídicas para su inversión, eso pudiera traer más beneficio económico al país y por lo tanto el empleador cubrir ese porcentaje más. ¿Para qué? Para que la distribución de esa tasa de cotización pudiera quedar así. Para la cuenta individual un 10%, para el fondo de garantía un 5% y las AFP valorarse hasta un 1% en el primer año de aplicación de la ley. Y en el cuarto año, la cuenta individual continúe un 10%, el fondo de garantía a un 6% y siempre las AFP hasta un 1%. La siguiente, por favor. Nosotros proponemos en la redacción pues que el artículo 16 en el inciso 2, la tasa de cotización del sistema será del 16% sobre el ingreso base de cotización, correspondiendo al 7.25 al trabajador y al 8.75 al empleador. En el primer año de aplicación de esta ley, transcurrido 3 años, la tasa de cotización se elevará al 17%, incrementando 1% a la contribución por parte del empleador, quedando la contribución del 7.25% al trabajador y 9.75% al empleador. En el inciso 3, la tasa se distribuirá así: 10% será acreditado a la cuenta individual, 5% al fondo de garantía y hasta 1% para AFP en el primer año. Y al cuarto año, 10% será acreditado a la cuenta individual, 6% al fondo de garantía y hasta 1% para AFP al cuarto año de aplicación. También, siguiente por favor,
Muchas gracias. En el artículo 95, en lo que respecta al salario básico regulador, nosotros solicitamos, si se puede tomar en cuenta, el hecho que se estime la tasa, que se estime el cálculo del salario básico regulador a 60 meses, como ya ocurre en nuestro país, ¿verdad? En el área del ITFA y como ocurre también en otros países, porque sabemos que muchas personas prácticamente ya después de ganado una experiencia y ganada un territorio, podemos decirlo, ganado ese derecho de piso en la empresa, a veces en la fábrica, etcétera, pues ellos van ganando más dinero. Y prácticamente en sus últimos años de vida es cuando ya han ganado la mayor cantidad de experiencia y pues el trabajo les es más fácil. Y los empresarios, los dueños de la empresa ven con más factibilidad pues aumentar su salario. Y es un factor que puede influir mucho en lo que es el salario básico regulador. Asimismo, en el artículo 97, en el inciso 2, se estima la rentabilidad a 60 meses también. Como dice en el inciso 2, considerando una tasa de interés implícita, la cual se estimará con base en la rentabilidad nominal promedio anual del sistema de los últimos 60 meses. Sabemos que si nosotros tomamos la rentabilidad, si alguien se jubila el día de ahora y se toma la rentabilidad, sabemos que esa rentabilidad por haber estado pegada a la tasa LIBOR, esa rentabilidad es bajísima. Y como reconocemos que en la nueva ley trae una rentabilidad mucho mejor, y sabemos que de aquí a 5 a 10 años esa tasa probablemente va a aumentar, pues es lo que tomamos nosotros para poder sugerir ese cambio. La siguiente, por favor. Muy bien. En lo que respecta a la tasa de reemplazo, nosotros no tenemos más que pues felicitar en ese sentido que esta ley trata de llevar justicia en pensiones y en todo sentido a esa gente que había estado excluida por mucho tiempo. Estamos hablando de más de 600,000 pensionados que ganan, que reciben menos de la pensión mínima básica actual. Sabemos que la justicia está llegando a ellos y eso es de aplaudirlo. Y nosotros lo acuerpamos y acompañamos de forma solidaria ese esfuerzo económico que se está haciendo. Reconocemos también que se debe de ir ajustando, ya que si bien hoy por hoy los beneficiados será esa mayoría de personas, más de 600,000 trabajadores, como lo menciono, también existe otro grupo poblacional en esta esfera, en este universo del sistema de pensiones, que no lo va a ver tan efectivo. Ahora, esto es algo que no se había visto antes, y es de reconocer que es un avance que se está dando. Estamos partiendo que si bien la ley no es perfecta, es un gran avance que se está dando y sobre todo, y algo que sabemos y debemos reconocer es la retroalimentación que debe de haber. Porque todo estudio, trabajo, toda aplicación de una ley debe de tener una retroalimentación para ver si está siendo efectiva hacia las personas que se aplican. Por lo tanto, nosotros solicitamos en lo que es la tasa de reemplazo que pudiera aplicarse, así como se aplica en el artículo 101 en lo que respecta a pensión por invalidez, que pudiera aplicarse también la tasa de reemplazo en base a un porcentaje, de una forma gradual. No sabemos que en este momento debe de sentarse las bases para que este sistema crezca robusto. Por lo tanto, se solicita una gradualidad en la aplicación que así como crecen las cuentas de garantía solidaria y así como crecen las cuentas individuales, nosotros podamos ver una tasa de reemplazo mayor. Y es decir, que en el primer año de aplicación, así como se está logrando una tasa de reemplazo para aquellos que tienen un salario mínimo, que su salario básico regulador va entre $365 y $500, tienen una tasa de reemplazo entre el 110 y 80%, que así aquellos salarios mayores de $500
puedan ver un crecimiento gradual tras cumplir años esta ley de aplicación, es decir, iniciando con un 50% en el primer año de aplicación, un 55% en el segundo año, un 60% en el tercer año de aplicación de la ley y al final del cuarto año aplicar un 70% de la tasa de reemplazo. Muy bien. En este momento dejo al doctor Ricardo Ramírez para hablar de financiamiento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Continuando con nuestra exposición hacia los beneficios que nosotros proponemos, creemos que lo básico, lo fundamental, lo crítico para poder obtener una buena pensión es poder financiar la cuenta de garantía solidaria, porque es la que le va a dar sostenibilidad a todo este sistema. Aquí podemos pedir el 100% de lo que es la tasa de reemplazo, pero ¿de dónde va a salir? Entonces, yo sé que la ley que se ha propuesto en este momento está hecho con estudios técnicos en base a un estudio actuarial que han hecho, porque la cuenta de garantía solidaria, pues, después de tener más de 12.000 millones de dólares, pues ha quedado en 2.000, no va a alcanzar. Entonces, nosotros traemos por acá unas propuestas de cómo poder financiar tanto la cuenta individual como la cuenta de garantía solidaria. En el artículo 119 podemos incluir como fuente de financiamiento que el 1% del presupuesto general de la nación sea incorporado a la cuenta de garantía solidaria. ¿Qué significa esto? Actualmente creo que el presupuesto general de la nación anda por 7.000 millones. El 1% serían 70 millones que irían a la cuenta de garantía solidaria. Eso podría darle esa sostenibilidad. Hasta este momento, cuando nosotros vemos la mayoría de propuestas que hay y todo, los financiamientos para la cuota de reemplazo van solo desde la propia persona con su cuenta individual y el aporte de los empleadores. Pero hasta ese momento el Estado solo es, digamos, como el que da la garantía de que todo eso se dé, pero no hay ningún aporte. Entonces nosotros proponíamos que se pudiera hacer una alternativa que el 1% del presupuesto general pudiera ir a la cuenta de garantía solidaria. Esa es una. Ya se habló de que se aumente gradualmente del 16%, como está la propuesta de ley actual, y que es espectacular, y que después de 3 años, en el cuarto año, se aumente un 1% más al aporte del empleador, para que llegue a un 17%. Esto sí iría exclusivamente a la cuenta individual del trabajador, llegar a un 17% en el cuarto año. Y en el siguiente punto traemos algo nuevo, algo innovador, que en ningún país se ha llevado a cabo. Sí hay un país que lo está iniciando, lo está haciendo, está teniendo mucho éxito, pero lo hace a nivel privado, no como iniciativa de gobierno. Si El Salvador lo toma en cuenta, la Honorable Asamblea lo toma en cuenta, el gobierno lo toma en cuenta, sería El Salvador el primer país iniciar este nuevo sistema. El sistema lo hemos llamado como millas para pensiones. ¿Qué significa eso? Este es un ahorro que la persona va a tener tanto en su cuenta individual como también un ahorro que iría a la cuenta de garantía solidaria. ¿Cómo se obtiene este ahorro? Cada vez que una persona haga una compra en cualquier tipo de negocio, institución, empresa formal, y esta persona pida una factura, al mismo tiempo de hacer la compra y pida la factura, otorgue su número de DUI. Al otorgar un número de DUI, un porcentaje de lo que compró,
un 3 o un 5% sea destinado para la cuenta individual de la persona. Así la persona, desde que sacó su DUI, desde los 18 años en adelante, cada vez que compre va a estar aportando a su retiro, por eso se llama millas para el retiro. Algo así como algunas empresas que dan puntos, dan millas y todo para que la persona los acumule y después los haga efectivo en dinero. Aquí sería algo que iría hacia la cuenta individual de la persona. Ahora, ¿qué pasa con las compras o que hacen las instituciones? Instituciones tanto estatales o privadas. Como no es una persona natural, es una persona jurídica, cada compra que haga una institución, ya sea privada o estatal, iría a la cuenta solidaria. Si nosotros tenemos como ejemplo lo que mencioné anteriormente del presupuesto general de la Nación, los 7.000 millones de dólares que el gobierno destina a este presupuesto, más o menos un 20% se ocupa en gastos, compras, combustible, pago de locales, papelería, mucho de ese 20%. Si le ponemos el 5% que tendría que aportarse, estamos hablando de 1.400 millones en gastos del presupuesto general de la Nación, que se ocupa para compra y todo lo demás prácticamente es pago de salario. De esos 1.400 millones, el 5% serían 70 millones. Ya no habría necesidad de poner ese 1% del presupuesto. Ahí se estaría en las compras aduciendo esos 70 millones que podrían ir a la cuenta solidaria. Por poner un ejemplo, de parte de la institución sale un vehículo, pasan poniendo combustible, ponen $100 de combustible, $5 de esos $100 irían a la cuenta solidaria. ¿Cuánto el gasto institucional solo en combustible? Ya no digamos en otras compras. Y aquí no solo participaría el gobierno, también participarían las empresas, porque las empresas que tienen naturaleza jurídica, al hacer una compra, no puede ir esa compra a una persona específica, iría a la cuenta solidaria. ¿Cómo se puede administrar esto? Bueno, todo eso tendría que llegar al Ministerio de Hacienda, porque la persona va a estar pidiendo factura. Aquí se haría otra cosa también, de que creo que la evasión podría controlarse más, porque cada persona que compre o cada institución va a estar obligada a pedir factura, porque va a querer que parte de esa compra vaya a su cuenta solidaria. El Ministerio de Hacienda tendría que reportar todo el ingreso de este tipo de compras que se hagan al Instituto Salvadoreño de Pensiones, que es la nueva institución que se va a crear, que sería el garante y vigilante de que todo este proceso se dé. Y así iría ese aporte y la cuenta de solidaria que se mantendría siempre, no tendería a la baja, al contrario, tendería a subir. Creo que sería una forma excelente de poder financiar la cuenta de garantía solidaria y así poder darle sostenibilidad al porcentaje que se está pidiendo de la tasa de reemplazo. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. En cuanto a la administración, como mencionábamos, que la nueva institución que ya está propuesta en la nueva ley, que es el Instituto Salvadoreño de Pensiones, excelente. Él sería prácticamente el garante de vigilar tanto el funcionamiento de las AFP y que sea el Instituto Salvadoreño de Pensiones quien maneje la cuenta de garantía solidaria. Aquí nosotros, nuestra propuesta, pues, pedimos que sea esté conformado de manera tripartita y de manera igualitaria y sin sesgos. Los miembros, en el artículo 7, inciso 1, los miembros del Consejo deberán ser salvadoreños por nacimiento, de reconocida honorabilidad, con notoria competencia en materia previsional, actuarial, económica, administrativa o financiera. No deberán tener condenas en procesos o procedimientos de enriquecimiento ilícito y deberán tener título universitario, a excepción a los directores electos por parte de los trabajadores. Y en el inciso 2.4, pues los directores por sector, podríamos decir que podrían ser 3 propuestos por cada sector, para que pudiera haber un total de 9. La cobertura.
acá es donde pues nosotros felicitamos la propuesta actual del gobierno, ya que nunca se había tomado en cuenta estos sectores, el sector informal, el sector agrícola, construcción y otros, como también las trabajadoras de casas, ¿verdad? Domésticas, perdón. Entonces, esto es muy bueno. Ahora, ¿cuál es la situación con estas personas? Como ellos prácticamente su pensión es sumamente baja, actualmente la propuesta del gobierno de llevarlos a una pensión mínima de 400, estamos completamente de acuerdo en esa situación. Y como todo ese fondo saldrá de la cuenta de garantía solidaria, si tomamos en cuenta las formas de financiamiento anteriores, creo que se le daría bastante sostenibilidad para que eso se pueda lograr. Y la creación de una pensión universal sería prácticamente de que la persona ya no sería no contributiva, que no aportó nada. Claro, que si desde el momento que esta persona sacó su UI, hizo gastos, compras, de alguna manera estaría aportando a su cuenta individual que le ayudaría a esa pensión universal. Y de aquí podría destinarse un porcentaje en base a la pensión de los que sí en realidad cotizaron para poder obtener esa pensión. Así es que por ese lado, pues nosotros estamos muy de acuerdo y felicitamos en este momento al gobierno por haber sido tomado en cuenta algo que había estado completamente descuidado. En el artículo 22, en omisiones o inconsistencia, en el inciso 8 proponemos que se le dé más herramientas disuasivas al Ministerio de Trabajo cuando se detecte en un trabajador la no afiliación al sistema de pensiones, o sea, a la AFP, y puede ser sancionado con un mínimo de 50 salarios mínimos para que toda persona que esté como trabajador, que actualmente se da, no vaya a ser descuidado, porque esto viene a repercutir al final de su vida. Mucha gente está trabajando y cree que está cotizando, pero el empleador no manda esas cotizaciones. Y la persona, cuando ya está cerca de jubilarse, que va a hacer los trámites, ve que determinada empresa por la cual estuvo nunca se le dio las cotizaciones necesarias y no tiene el tiempo para pensionarse. Así es que se necesita que se le den más herramientas al Ministerio de Trabajo para que se le dé cumplimiento a esta ley. De las propuestas que traemos, creo que estaríamos hasta acá. Pasaría a la doctora Martínez para que él dé el cierre de la exposición que hemos hecho. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Una vez más, Simetriz agradece a los padres y madres de la patria, que veo rostros jóvenes. Yo quizás pueda ser su mamá biológicamente, pero hoy yo soy su hija porque yo soy hija de los padres y madres de la patria. Muchas gracias por recibirnos. Como mujer salvadoreña, como profesional en salud y como representante sindical de más de 1000 compañeros nuestros, también tengo que hablar a nombre de ellos. Nosotros tres solo somos 3 rostros, pero detrás de nosotros hay una cantidad de médicos, doctoras, hay gente joven como ustedes, como la mayoría de ustedes, pero tenemos gente grande también. Hemos recorrido, yo digo que ya casi todo El Salvador, ¿verdad, doctora Aguirre? Yo creo que ya no hay un pueblo, un lugar que no conozcamos como Simetriz defendiendo a nuestros médicos. Y eso nos ha permitido ver la realidad del gremio. Sí, es verdad, nos han llamado héroes. A veces nos llaman ángeles. Y eso es bello oírlo. Pero ha sido, ¿qué palabra puedo usar? Encontrar la realidad de mujeres, por ejemplo, médicas,
No les voy a mentir. Nosotros como sindicato tenemos datos. Mujeres médicas que nosotros como Simetriz hemos ido a defender con más de 65 años de edad biológica. 65 años. Hemos ido a defender para que estas mujeres, y yo creo que hombres también, se les dé más horas, porque han llegado a esa edad y aunque para ustedes tal vez sea poco creíble, esa es la realidad, no habían tenido oportunidad en este sistema, que no es culpa de ustedes. Yo sé que ustedes están haciendo, yo creo que analizando esta gestión, yo digo, están haciendo lo que se puede con lo que han recibido. Y cuando, como dijo el doctor, cuando la ley Nacer con Cariño, yo la leí, yo soy ginecóloga, y a mí me gustó. ¿Saben por qué me gustó? Porque yo veo amor en esa ley. Y yo que soy ginecóloga y hablo con las mujeres y con los esposos, eso es que hay que vivirlo para ver cómo se expresan, qué se siente. O sea, eso es el inicio. Y eso yo lo aplaudo. Eso es bueno. Incluso Dios se alegra, creo yo, porque es el amor hacia el semejante el que se está transmitiendo. Y en esta sociedad donde todos somos parte de. Y a mí alguien un día me preguntó, doctora, ¿quién será el culpable de todo el relajo en El Salvador? ¿Verdad que? Y me dijo una palabra que yo me la voy a abstener. No, le dije yo, no es él. No es él. Es cada mujer y cada hombre que conforma la sociedad salvadoreña. Nosotros somos los culpables. Los padres de familia, que no somos responsables con nuestros hijos. Nosotros somos los culpables del resultado final. Entonces, cuando se toca el origen de la vida y se piensa en llevar a ese niño tomado de la mano, en hablarle cuando está dentro, se está tocando y se está fundamentando el futuro de esta patria. Y entonces yo aplaudo eso, yo lo celebro, porque hay amor de por medio. Y nuestras nuevas generaciones en este país, primero Dios, van a tener la oportunidad de vivir mejor, de crecer mejor que como yo crecí. Dios quiera lo logremos y mis nietos, y tal vez tataranietos, porque yo sí soy longeva en mi línea genética, doctor. Mi línea es de 95 años o más. Entonces, primero Dios, yo veo a esas generaciones. Ahora bien, eso es bueno. Pero yo como sindicalista y también como trabajadora, como una mujer que ha trabajado desde los 18 años, saliendo de bachillerato, mejor nota, premio en el instituto, ¿verdad? Va a trabajar aquí. Y yo feliz. Y empecé a pagar impuestos desde esa edad. Entonces, como mujer trabajadora, al igual que todos los trabajadores, pues aquí estamos colaborando. Pero yo, aunque aplaudo esto para el futuro y me gusta, soy sincera, tengo que decirles que tenemos un problema y yo sé que lo saben. Y es la generación que ha sido el sándwich, yo así le digo a los compañeros. Y somos la generación de gente madura, gente que estaba trabajando y estaba con el INPEP y le valió chonga la historia, ya la dijo el doctor. A alguien se le ocurrió venir y venga, nos cambiaron todo. No nos pidieron opinión. Mucha gente quería quedarse con el INPEP porque ya alguien que había pensado le dijo, mire, probablemente le va a ir mal cuando ya esté usted bien grande, por esto y por esto, el que medio sabía de finanzas y de economía. Ajá, entonces esta generación siguió trabajando, siguió ayudando. Y nuestros compañeros, que nosotros somos médicos, ¿verdad? Seguimos trabajando todos, dando, créanme, algunos han dado hasta la vida. Y otros casi no nos hemos ido, pero aquí estamos. Hemos arriesgado todo, la familia y la vida. Ahora, el problema que yo veo es, ¿qué le vamos a dar a esta generación que ha sido la víctima de todo el histórico terrible de este país?
donde estas personas solo vieron sus intereses y la gente que trabajaba, ¿dónde estaba? Ahora yo pregunto, ¿será justo que esta misma generación sándwich, entre comillas, por decirlo de una forma, siga siendo la que va a cargar con la parte más tremenda de esta herencia? Porque esta es una herencia para ustedes, yo lo entiendo. Entonces, yo les pido que se analice bien la situación de la gente que está por retirarse, que es esa gente que viene sufriendo el abuso para beneficiar a unos cuantos. ¿Qué vamos a hacer con los que tienen la papa caliente en este problema? Que es la gente que está por retirarse, o sea, nosotros, los grandes. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, váyase con este poquito. Y le voy a explicar algo. Cada salvadoreño tiene su historia, pero yo como soy simetriz le voy a hablar de los médicos, porque soy simetriz. La historia dice, y la sabemos, todo este tiempo, las horas para los médicos, miren, el que era amigo de 8 horas, de un solo. El que era hijado, el que tenía un compadre, 8 horas de un solo. El que era Juan Pueblo o Juana Pueblo, 2 horas. Y no me lo van a creer, pero a mí me consta y de bien cerquita, 1 hora. Y violando los derechos y violando contratos colectivos, violando todo, realidad. Yo se los puedo demostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gente que se le negó oportunidades y que llegó a los 65, 67 años pidiéndole ayuda a un sindicato? Y hemos pasado, bueno, ellos son testigos, cuántas audiencias pidiendo a nombre de esta gente que le nivelen, que le nivelen. ¿Y cómo vamos a hacer con esta gente que todavía no se ha jubilado y todavía no tiene ni las 8 horas? Entonces yo hago la pregunta, si van a ser 10 años atrás para hacer el cálculo, ¿verdad? De ver cuánto le va a tocar, hablando así, sencillamente. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con cuánto se va a ir esta gente a sobrevivir los años que le falten? ¿Y si es longeva? Esa es la realidad. Y créanme, yo no les miento. Entonces, ¿qué puedo decirles de las mujeres doctoras? Si las mujeres doctoras, yo no sé si aquí hay médicos aquí con usted, no sé, o tal vez hijos de médicos saben cómo es la vida de un médico. Usted, okay, entonces ella sabe lo que un médico se sacrifica. Pero yo le voy a decir lo que nos pasa a las mujeres médicas. La gran mayoría nos embarazamos bien mayores. ¿Saben por qué? Porque si no nos sale o se atrasa bastante y le cuesta. Entonces tenemos los hijos grandes, no tenemos hijos a los 20, la mayoría no. Quiere decir que yo tengo compañeras médicas todavía de 65 años formando hijos en la universidad. Verdad absoluta, señores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta generación que ha sido la víctima del sistema pasado? Y yo les digo, ustedes no tienen culpa, yo lo sé, ¿y cómo puedo culparlo? Si tanto un color como el otro no veía realmente cómo ayudar, cómo resolver. Entonces, pero el problema está ahí. Mujeres adultas grandes que todavía no tienen 8 horas, que todavía están educando a la nueva generación. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a ellos? Yo sé que no hay, yo sé que es difícil que haya, pero ¿quién quita? Y a lo mejor, buscando, se encuentra una forma para ofrecerle un mejor futuro a esta gente que está por irse y en esas condiciones. Entonces, yo pido, y nosotros ya el doctor lo dijo, que no sean 120 meses, que sea la mitad. El doctor Aguirre lo dijo, yo ruego que lo analicen, que vean hasta dónde sea posible y que esos cálculos sean en base a 60 meses trabajados. ¿Por qué? Porque como les repito, si no tuvo un compadre 10 años atrás, ¿ustedes creen que tenía 8 horas el médico? No. Estaban ofreciendo 1, 2, 4. Y en base a eso se le va a calcular. Entonces, analicen eso y si es posible, pues yo ruego, lo bajen a 60 meses, ese cálculo del salario básico regulador.
Y también, por todo eso que les he mencionado, pedir, ¿verdad?, que aunque sea gradualmente, se llegue al final a un 70%, esa tasa de reemplazo, para que, pues sí, el que tiene fuerza que siga trabajando y que se lo permitan, eso es lo otro, ¿verdad? Que se lo permitan para que logre llegar siquiera al 4.º año más para llegar a ese porcentaje y que no sea tan paupérrimo y le da chance de que si no tenía las 8 horas, tal vez le conseguimos 1 hora, créanme, tenemos gente que le falta 1 hora para tener 8 horas y ya con edad avanzada y con mucho esperando y esperando. El otro punto que yo les quiero mencionar y que deben de ponerle atención es la nueva generación. Las nuevas generaciones, de ahí van a salir los nuevos médicos. Los viejitos que ya pues nos vamos a ir yendo. Pero la nueva generación está viendo. Entonces la clase médica es, como te digo, somos pueblo salvadoreño, pero somos un pueblo, somos seres que quizás nos arriesgamos más que la gran mayoría. Bueno, hay gente que se arriesga más, tenemos gente en nuestro país profesionales que también se arriesgan, pero la complejidad del trabajo del médico, el riesgo de vida, de agarrar enfermedades, adquirir grandes infecciones y hasta morirse es grande. Entonces yo les digo, los hijos y los nietos nuestros, al ver cómo se va a jubilar su papá o su mamá, tendrán que pensarlo para estudiar esta profesión tan bella como es la medicina. ¿Por qué? Porque la nueva generación yo los admiro a ustedes, los jóvenes, son tan analíticos, son tan incisivos, se fijan hasta en el más mínimo detalle y qué cosa más, qué inteligencia y qué forma de ver todo y de analizar todo. Entonces la nueva generación está pendiente de la inflación del país y usted no medio toca el tema y le dan cátedra. La inflación, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido el comportamiento en los últimos años? Entonces, la mayoría, porque uno habla, uno platica con las pacientes y dice, ¿cuántos niños tiene? ¿Cuántos jóvenes? Entonces bueno, al menos a mí me pasa, yo entablo esa conversación con la gente. La gente se abre y me cuenta, tengo 2 hijos y fíjese, doctora, que yo quería que la niña fuera doctora, así como usted, pero no quiere. ¿Y por qué? Y entonces me empieza a contar lo que yo les estoy narrando. No quiere, porque, pues sí, como hay que pagar la casa, el carro, la comida, el estudio, todo. Entonces, creo yo que mejorar de alguna manera la dignidad del gremio médico, y no todo el gremio, toda la población de alguna manera, créanme todos, es algo que es aplaudible. Pero tenemos que darlas, ¿cómo les puedo decir? Que se vea, pues, de que el médico se va a jubilar, pero no para ir a hacer carga del hijo ni del nieto, sino que con su retiro tenga la capacidad de sobrevivir, de pagar sus medicamentos si no los logra conseguir, de seguir la vida en una forma digna, ¿verdad? Así que creo yo que ese es el llamado a ustedes como padres de la patria, para que tratemos de mejorar de alguna manera y buscar el camino para lograr brindarle a esta generación actual que se va a estar por irse una condición más digna para su retiro. Les agradecemos mucho, les felicitamos en lo bueno que están haciendo y sigamos avanzando para que tengamos una transformación al 100%, genuina, y que la patria pues tenga mejores ciudadanos y mejores hijos. Muchas gracias. O sea, yo creo que no podemos tener un país sin médicos, no podríamos vivir sin médicos, o sea, simplemente que la esperanza de vida haya avanzado tanto para los humanos, los seres humanos en general, depende mucho del avance de la medicina. Entonces, entre muchas otras cosas, pero sobre todo del avance de la medicina, y por supuesto que no hubiésemos podido pasar esta pandemia de no haber sido por ustedes. Así que gracias por su trabajo, gracias por todas las recomendaciones que nos han dado, pero sobre todo gracias por esa labor y porque sabemos que es una carrera comprometida que se hace por amor, más que por cualquier otra aspiración. Así que muchas gracias.